cordial saludo a mis queridos estudiantes del Colegio Luis Hernández Vargas, del grado 10º. Me alegra saludarlos de nuevo. El propósito para nuestra actividad del día de hoy consiste en el movimiento parabólico o de proyectiles. Nosotros queremos entrar a un mundo nuevo donde venimos desarrollando actividades relacionadas con el análisis del movimiento. Nosotros hacíamos análisis del movimiento solo en un eje, pero ahora vamos a tener los dos ejes, el eje X y el eje Y. Este tipo de movimiento lo vemos muy aplicado a situaciones cotidianas, por ejemplo, el baloncesto, donde hacemos un lanzamiento con una velocidad inicial, un ángulo para alcanzar una determinada altura y llegar a una determinada distancia. Igual ocurre con el fútbol, cuando pateamos un balón, ejerce una trayectoria que se llama una trayectoria parabólica. El nombre de parábola es porque hay una figura geométrica en trigonometría, de pronto ustedes ya la están viendo, que es una parábola. Otro ejemplo que tenemos es el lanzamiento de jabalina o el lanzamiento de golf, pelotas de golf, o un lanzamiento de un proyectil. Aquí vemos como un cañón hace unos respectivos lanzamientos en determinados ángulos, a diferentes ángulos, y eso hace que el proyectil llegue a diferentes distancias y alcance diferentes alturas. Cuando se está jugando tejo, todos esos movimientos tienen un comportamiento y ese comportamiento, gracias a Galileo Galilei, se puede predecir con la ayuda de unas ecuaciones. Las ecuaciones son muy sencillas. En el video del profe Jorge de Matemóvil hay un resumen interesante de esas ecuaciones y él explica al detalle cómo se manejan cada una de ellas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Vamos a jugar con esas ecuaciones en 7 ejercicios. Si quieren mayor explicación de estas ecuaciones, pues la idea es que consultemos antes de resolver nuestros ejercicios. También vemos cómo el profe Jorge de Matemóvil en su página, en su canal de YouTube, resuelve los mismos ejercicios con los datos que voy a utilizar. Bien, manos a la obra. Cada uno de nosotros tiene sus propios datos para los 7 ejercicios. Comencemos con el ejercicio número 1, el cual nos dice que una esfera es lanzada con una velocidad inicial v0 y un ángulo θ, como se muestra en el gráfico. Se realiza un movimiento parabólico y debemos calcular el tiempo de vuelo y la distancia horizontal máxima. Entonces, ¿qué tanto tiempo tardó esta bola en ser lanzada desde este punto hasta este punto y esa distancia horizontal máxima que alcanzó? En mi caso, los datos eran velocidad inicial, 100 metros por segundo, y el ángulo, 30 grados. Algo que vamos a tener en cuenta en los ejercicios de física para nuestro propósito de estos 7 ejercicios es que los ángulos están dados en grados, pero Excel los analiza en radianes. Entonces va a ser normal que nuestra primera operación que vamos a utilizar el día de hoy es convertir esos 30 grados a radianes. La fórmula es muy sencilla. Entonces se multiplican esos 30, se multiplican por pi para que Excel reconozca el pi. Entonces abre y cierra paréntesis y ese dato se divide entre 180, que son los grados decimales. Entonces los grados que nos dan, en este caso la columna E12 por pi dividido en 180.
Eso nos da un equivalente a 0,523536 radianes. Primera conclusión para el día de hoy. Entonces vamos a trabajar en Excel los ángulos en radianes. Primera fórmula que vamos a utilizar el día de hoy, la velocidad inicial en el eje X. La fórmula dice VOX, ¿sí? Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Eso quiere decir que nuestra fórmula aquí en Excel va a ser igual a esa velocidad inicial. Utilizamos entonces la celda de velocidad inicial. Se multiplica por el coseno. Entonces buscamos la función coseno en Excel, cos, y el ángulo. Nuestro ángulo es 0,52 radianes. Entonces la respectiva celda. Y ahí queda nuestra primera fórmula, velocidad inicial por el coseno del ángulo. Segunda ecuación, se llama velocidad inicial en Y, V o Y. Velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, de nuevo, la fórmula va a ser igual a la velocidad inicial que se multiplica ahora por el seno. Buscamos la función seno en Excel. Entonces, seno del ángulo, volvemos y buscamos la celda donde está el ángulo en radianes. Recordemos que he alistado aquí una tabla para los datos y para el análisis de las preguntas que nos está haciendo nuestro ejercicio. Otro dato que nos da el ejercicio es la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, ese dato lo vamos a dejar en esta celda, 9,81. Velocidad final en Y. La velocidad final en Y, en este caso, el ejercicio nos dice que dividamos el ejercicio en dos partes. La sugerencia es dividir el ejercicio en dos partes. Una parte subiendo y una parte bajando. Entonces, si hablamos de una velocidad final en el eje Y, aquí en la parte superior, ¿sí? En la parte más alta del movimiento, entonces en ese momento decimos que la velocidad final en el eje Y es 0. Cualquier duda, el profe Jorge en el video de Matemóvil nos aclara el por qué de esa situación y por qué estamos dividiendo el ejercicio en dos partes. ¿Para qué se divide el ejercicio en dos partes? Para poder calcular el tiempo en la subida y el tiempo en la bajada de nuestra bola. Entonces, fórmula para el tiempo en la subida. El tiempo en la subida va a ser igual. Aquí la tenemos expresada. Vamos a abrir un paréntesis que diga velocidad inicial en Y. Aquí tenemos el dato de velocidad inicial en Y que nos dio una celda anterior, dos celdas anteriores, menos velocidad final en Y. La velocidad final en Y acabamos de decir que es igual a 0. Y eso se debe dividir en la gravedad. Y aquí tenemos la celda de gravedad. Ahí tenemos nuestra ecuación de tiempo. Tiempo es igual a velocidad inicial en Y menos velocidad final en Y dividido en la gravedad. Respuesta, aproximadamente 5,09 segundos. O 5,097 segundos. Ese es el tiempo que tarda nuestra bola en subir, en llegar al punto más alto. El tiempo bajando. Entonces, estos movimientos se consideran simétricos, es decir, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, aquí simplemente le decimos que el tiempo de bajada o el tiempo bajando es el mismo tiempo subiendo. El tiempo de vuelo será la suma del tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda
en bajar. Entonces se suman esas dos celdas. Y la ecuación de distancia horizontal máxima. Aquí tenemos nuestra ecuación. La distancia horizontal es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra velocidad inicial en X? Aquí arriba la teníamos. Se multiplica por el tiempo. Es el tiempo total de nuestro vuelo. Al multiplicar esas dos respuestas, podemos hallar nuestra distancia horizontal máxima. En este caso, el ejercicio nos está diciendo que la distancia horizontal de esta bola fue de 882.8 metros. Recordemos las unidades: tiempo en segundos, distancia en metros, velocidad en metros por segundo, gravedad en metros por segundo cuadrado. Y ahí finaliza nuestro primer ejercicio. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Dice, un cañón dispara una bala horizontalmente con una velocidad inicial v0, experimentando un movimiento parabólico, sabiendo que la bala impacta en el piso luego de un tiempo t. En este caso para mí correspondía tiempo t igual 2 segundos. Calcular la altura h del edificio y la distancia de hasta donde llega la bala. Si se conoce una velocidad inicial, en mi caso esa velocidad inicial era de 3.16. Y la gravedad la vamos a trabajar como 9.81. Entonces, de nuevo, la misma estrategia, utilizamos una tabla para los datos y resaltamos aquí en amarillo las respuestas. Veamos de qué se tratan nuestros datos. Nuestros datos son velocidad inicial en el eje X. Recordemos la fórmula que habíamos hecho en el mismo ejercicio anterior. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Pero en este caso el coseno, el ángulo es un valor horizontal. Por lo tanto, el ángulo es 0. Aquí podemos decir por coseno de 0 grados. Eso nos da la misma velocidad, ¿sí? En este caso 3.16. Y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Recordemos que como es un lanzamiento horizontal, el ángulo es 0 grados. Entonces, por seno de 0 grados. La respuesta es que efectivamente no hay lanzamiento, no hay velocidad inicial en Y. Y hace parte de nuestros datos iniciales. Siguiente dato que conocemos es que la gravedad equivale a 9.81 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo que tarda en caer ese proyectil, en mi caso, es de 2 segundos. Y ya quedaron completados los datos de nuestro ejercicio. Recordemos que para resolver estos ejercicios mínimo se requieren 3 datos. Aquí incluso tenemos 4 datos para comenzar a resolverlo, entonces mucho mejor. Ecuación para la altura. Nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Se está utilizando la ecuación número 2. Entonces aquí decimos que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué más? Porque estamos hablando de que el móvil baja. Esa es la ecuación que vamos a reemplazar en esta celda. Entonces dice velocidad inicial en Y. Entonces aquí la celda de velocidad inicial en Y se multiplica por el tiempo. Aquí está la celda de tiempo. Se le suma la gravedad. Aquí vamos a hacer un paréntesis por si se ofrece algo. La gravedad que se multiplica por el tiempo al cuadrado. Entonces por esta celda elevada al cuadrado. Y eso se divide entre 2. Dividido entre 2. Eso nos da como una
posible respuesta, o en realidad nos da una respuesta de 19,62 metros. Listos, aprobado. Distancia horizontal máxima de nuestro lanzamiento. Entonces recurrimos a la ecuación de distancia igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces también, fórmula sencilla, velocidad inicial en x se multiplica por el tiempo. Respuesta 6.32. Y ahí tenemos nuestro ejercicio que habla de que nuestra altura del edificio es 19 metros y la distancia horizontal máxima que alcanza es 6.32 metros. Siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Una esfera se lanza horizontalmente desde un techo, realizando un movimiento parabólico e impactando en el punto A. Tomando en cuenta que la altura h del edificio y la distancia d hasta donde llegó la pelota, calcular la velocidad con la que fue lanzada la esfera o la pelota. Entonces, en mi caso, nos dan una altura de 4.9 metros y la distancia a la que cayó la esfera es a 4 metros de la base del edificio. Con esos dos datos los colocamos aquí en nuestra tabla de información. Altura 4.9, distancia horizontal 4, gravedad 9.81 y recordemos que como esto es una velocidad horizontal de lanzamiento, entonces la velocidad inicial en el eje Y es 0. Por aquí en un ejercicio anterior habíamos calculado por qué esa velocidad inicial en el eje Y es 0. Porque el seno de 0 es 0 grados. No hay componente vertical de esa velocidad inicial. Teniendo esos 4 datos, ya podemos hallar respuestas que nos sugieren de una de estas ecuaciones se va a despejar el tiempo. ¿Y de cuál de esas ecuaciones es lo más conveniente? Entonces, la ecuación conveniente es la ecuación número 2. De esa ecuación número 2, y sabiendo que la velocidad inicial es 0 en y, la velocidad inicial en y es 0, y 0 por el tiempo da 0, nos queda una ecuación que dice algo así como h igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y al despejar tiempo, nos queda esta expresión. Tiempo es igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque estaba elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 veces h, este 2 que estaba multiplicando estaba dividiendo, pasa a multiplicar y se divide entre la gravedad. Vamos a reemplazar esa ecuación en nuestra celda. Entonces, en Excel, para hallar una raíz cuadrada, la función es raíz. Abrimos paréntesis. Se va a multiplicar 2 por la altura h. Entonces, 2 por la altura h. Y se va a dividir entre la gravedad, 9.81. Y cerramos el paréntesis. Esa es nuestra fórmula, esa es nuestra expresión para hallar el tiempo. Respuesta, más o menos un segundo. En este caso, 0.9994, eso es más o menos un segundo. Y la velocidad inicial en el eje X. Entonces, de esta ecuación que dice que distancia igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, de esa ecuación se despeja la velocidad inicial y nos queda una división. ¿Entre quién? Entre la distancia D, buscamos la celda de distancia D, dividido en el tiempo, el que acabamos de calcular. La respuesta entonces es que la velocidad inicial de nuestro ejercicio es de 4 metros por segundo. ¿Cómo vamos a demostrar que esto nos quedó bien? Vamos a ayudarnos de un simulador. Para ello, entonces, vamos a ir a Google y el simulador lo vamos a encontrar con la búsqueda, por ejemplo, parabólico.
PHET. PHET es algo así como física interactiva. Es de una universidad en Estados Unidos, es la Universidad de Colorado. Entonces, ellos tienen muchos simuladores. Este simulador es muy entretenido y muy chévere. Vamos a seleccionar ese primer resultado de la búsqueda. Nos aparece efectivamente una simulación de física interactiva de la Universidad de Colorado. Y lo vamos a correr. Al correr, entonces aparecen unas opciones. Vamos al laboratorio. Bien. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que desde una altura H de 4.9 metros. Entonces voy a seleccionar aproximadamente 4.9 metros. Este software no tiene tantos decimales. 4.9 metros. Vamos a levantar este objeto 5 metros. Voy a hacerle aquí un zoom. Y le vamos a dejar un ángulo de 0 grados porque estamos lanzando este proyectil a 0 grados de forma horizontal. ¿Qué más vamos a tener aquí? Vamos a colocar el objeto horizontal o donde queremos que caiga a 4 metros de distancia. Entonces, esta se llama la diana. Vamos a correr esta diana a 4 metros de distancia. Por aquí, a 4 metros de distancia. Y la velocidad inicial, nuestro ejercicio, en este caso nos dio un resultado también de 4 metros por segundo. Entonces, ese dato lo vamos a aproximar. Si aquí nos hubiera dado 4.6, habríamos aproximado a 5. Si nos hubiera dado 10.1, habríamos aproximado a 10. Entonces aquí vamos a trabajar con unos valores aproximados. Las respuestas nos deben dar relativamente aproximadas. Listo nuestro ejercicio, nuestros datos. Entonces aquí verificamos altura 5, distancia horizontal 4 y velocidad 4, que son los datos que están aquí. Altura 5, distancia horizontal 4 y velocidad 4. Vamos a verificar si el objeto cae en la diana y si se tarda un segundo en caer. Aquí le vamos a dar lanzamiento. Entonces, perfecto. Como verificamos nuestro tiempo, aquí hay un medidor. Ese medidor lo colocamos en el punto donde golpeó el suelo y nos dice que la distancia horizontal, efectivamente, 4 metros, un tiempo aproximado de 1.01 segundos. Y hemos demostrado que nuestro ejercicio nos quedó perfecto. Vamos a tomar un pantallazo de esta simulación y la vamos a incluir en nuestro archivo de aquí. Está nuestro, dejémoslo un poco más pequeño. Aquí nuestra simulación. Y ahí estamos demostrando que efectivamente la realidad coincide con la teoría. Muy bien. Vamos para el ejercicio número 4. Dice, se parece mucho al primero. Del gráfico mostrado con una velocidad inicial v0 y un ángulo θ, determine la altura máxima y el tiempo de vuelo de la pelota. Pero para este ejercicio utilizamos unas ecuaciones nuevas que se llaman unas ecuaciones complementarias del movimiento parabólico. Las tenemos aquí. En este caso, los datos que me corresponden a mí son velocidad inicial 20 y ángulo 30 grados. Recordemos entonces que nosotros tenemos que cambiar nuestro ángulo que está en grados decimales a radianes. ¿Se acuerdan de la ecuación que habíamos establecido? Dice, se multiplican los grados
por pi. En Excel, para que reconozca el pi, es pi, abre y cierra paréntesis, y se divide entre 180. Y eso nos da un valor de 0.5235 radianes. Ese es nuestro ángulo de disparo. Aquí están nuestros valores iniciales del enunciado del ejercicio. Y vamos a las ecuaciones. Altura máxima. Vamos a nuestra ecuación de altura máxima. Dice, velocidad inicial al cuadrado. Entonces, celda de velocidad inicial elevado al cuadrado. Se multiplica por, vamos a abrir aquí un paréntesis para el seno. Entonces, paréntesis, función trigonométrica en Excel, seno. ¿De qué ángulo? El 0. Los radianes, 0.52. Cerramos el paréntesis del ángulo y cerramos el paréntesis del seno y lo elevamos al cuadrado. Eso se va a dividir, dividido. Vamos a abrir un paréntesis en el denominador, 2 por la gravedad. La celda de gravedad. Listos. Y nos queda como resultado, ahí ya está nuestra expresión, velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo elevado al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Esto nos da una altura máxima de más o menos 5.09 metros. Lista la primera respuesta. Segunda respuesta, tiempo de vuelo. La ecuación dice, aquí la tenemos, la segunda ecuación, 2 multiplicado por la velocidad inicial, celda de velocidad inicial, multiplicado por el seno, función trigonométrica en Excel, seno, del respectivo ángulo en radianes, y se divide entre la gravedad, celda de gravedad. 2 por velocidad inicial, por el seno del ángulo, dividido en la gravedad. Ok. Y el tercer dato, la distancia horizontal máxima de nuestro lanzamiento de la esfera, dice velocidad inicial al cuadrado. Entonces estamos utilizando esta, que es la más fácil, la cuarta fórmula. Velocidad inicial al cuadrado. Entonces velocidad inicial elevado al cuadrado. Se multiplica por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces seno, abre paréntesis, 2 por la celda donde está el ángulo. Se cierra este paréntesis y se divide entre la gravedad, celda de gravedad. Y nos queda un alcance horizontal de 35.31 metros. Ese es nuestro ejercicio número 4. Sigue ejercicio número 5. Un proyectil es lanzado con una rapidez, velocidad inicial, como se muestra en la imagen. Si el proyectil impacta en el punto Q a una distancia de h, calcular la altura máxima, entonces la altura máxima, y nos dan una tangente de un ángulo. En este caso, a mí me corresponde una distancia horizontal máxima de 200 metros y la tangente del ángulo θ es igual a 4. Vamos a colocar esos datos aquí en nuestra tabla. Alcance horizontal, 200 metros, tangente del ángulo 4, no tiene unidades. Gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿De dónde vamos a despejar? De esta última ecuación, vamos a despejar h máximo. Y el despeje diría que hay el DH, hay que multiplicarlo por la tangente del ángulo y eso se divide entre el número 4. Esa es la ecuación. Este ejercicio es muy sencillo. Entonces dice DH, alcance horizontal, se multiplica por la tangente del ángulo, que en este caso es la segunda celda, y eso se divide entre entre 4. Respuesta, la altura máxima de nuestro ejercicio también corresponde a 200 metros. A continuación tenemos el ejercicio número 6. Dice, un helicóptero y un bote avanzan con movimiento rectilíneo uniforme.
en el instante mostrado, desde el helicóptero se suelta un proyectil. Entonces aquí hay una bomba que va a caer por aquí adelante. Conociendo que hay una altura h y una distancia x a la cual se encuentra el bote y una velocidad inicial del helicóptero, entonces se conocen tres datos: altura del helicóptero, la localización del bote, bueno, otros datos adicionales es la gravedad y la velocidad inicial del helicóptero. Preguntan, ¿cuál es la rapidez con la que avanza el bote sabiendo que es impactado por el proyectil? Entonces, en el video del profe Jorge de Matemóvil, vemos cómo se simula que este barco se mueve por aquí adelante y esa distancia horizontal del bote se calcula con la velocidad del bote multiplicada por el tiempo. Entonces, tenemos nuestros datos del ejercicio. En mi caso, velocidad del helicóptero 80, altura a la que se encuentra ubicado el helicóptero 180, la distancia a la que se encuentra el bote inicialmente 360. Bien. Comencemos con la primera pregunta, el tiempo que tarda la bomba en caer al bote o al agua. ¿De dónde se va a despejar? Se despeja de la segunda ecuación. En la segunda ecuación nosotros sabemos que la velocidad inicial en el eje Y es 0, porque esto es un lanzamiento horizontal, y nos permite determinar que la ecuación de tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido en la gravedad. Vamos a reemplazar esa información en Excel. Raíz. ¿De quién? De 2 veces la altura. 2 por la altura. Y eso se va a dividir en el valor de la gravedad. Se cierra el paréntesis y le damos Enter. 6 segundos más o menos. 6.05 en este caso. Primera respuesta. Ahora, la distancia horizontal. ¿Cómo se halla la distancia horizontal? Aquí ya tenemos la ecuación. La distancia horizontal se multiplica la velocidad inicial en X. Buscamos la velocidad inicial en X. Y se multiplica por el tiempo que acabamos de hallar. Tenemos una distancia horizontal de 484 metros. Ahora, para hallar la velocidad del bote, es la resta de esas dos distancias. La distancia horizontal donde cayó aquí tenemos la ecuación, la distancia horizontal donde cayó la bomba, menos la localización del bote, y eso se divide en el tiempo. Entonces la fórmula dirá, la distancia que acabamos de hallar, aquí vamos a incluir un paréntesis primero, paréntesis, la distancia que acabamos de hallar, menos la localización del bote, y eso se divide entre el tiempo que duró en caer el proyectil. Respuesta, la velocidad del bote es más o menos 20.5 metros por segundo. En realidad 20.57 metros por segundo. Y aquí finaliza nuestro sexto ejercicio. Vamos para el último ejercicio. El último ejercicio dice, el séptimo, en la imagen mostrada, la pelota destruye el vidrio, este es un vidrio, de una ventana con una rapidez de velocidad final. En este caso, a mí me correspondió velocidad final 10. Si la rapidez del lanzamiento es velocidad inicial, en mi caso me correspondió a 8.48, determine la distancia de, entonces esta distancia a la cual estaba localizado la ventana, desde el punto donde se lanzó el objeto. Nos dan un dato adicional que es el ángulo de 45 grados. Esos 45 grados, recordemos, hay que pasarlos a radianes. Volvemos aquí a la fórmula de radianes, que es esa celda de 45 o la fórmula de los grados, se multiplica por pi, abre y cierra paréntesis y se divide entre 180. Esto nos da un dato en radianes de 0.78 radianes. Velocidad inicial en X. Bueno,
nuestros datos en nuestra tabla. Velocidad inicial, el que nos dio el enunciado del ejercicio, 8.48. Ángulo de disparo, la conversión a radianes. Velocidad final, el dato que nos dio la tabla de enunciados. Y la gravedad, 9.81. Con esos 4 datos comenzamos a hallar nuestra información, nuestras respuestas. Primera respuesta que queremos hallar, la velocidad inicial en X. Entonces recordemos la velocidad inicial en X, cualquiera de estas dos ecuaciones, es la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces, por coseno del ángulo. Lista nuestra primera respuesta. Velocidad inicial en este caso nos dio un entero, no necesariamente tiene que dar un entero, nos dio 6. Igual ocurre con la velocidad inicial en Y. De nuevo, la velocidad inicial, pero ahora no es multiplicada por el coseno, sino por el seno. Entonces, seno del respectivo ángulo. Como el ángulo es 45 grados, entonces va a ser normal que ambos datos, tanto el de velocidad inicial en X como el de velocidad inicial en Y, nos den iguales. Entonces, ambas celdas nos van a aparecer iguales porque el ángulo es 45 grados. El siguiente dato que vamos a calcular es el ángulo de llegada. Este ángulo de llegada se va a nombrar diferente, se va a nombrar como ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo en el momento del golpe con el vidrio. ¿Por qué no se simboliza para igual que el primer ángulo? Porque aquí la idea es evitar confusión con el ángulo inicial, que es 45 grados. ¿Y qué nos dice entonces nuestra ayuda? Nuestra ayuda nos dice que el ángulo alfa es, como es un cateto, vamos a hallar el ángulo con la ayuda de conocer un cateto adyacente y una hipotenusa. Entonces, por eso utilizamos la función coseno a la menos 1 o arco coseno. Y en Excel, coseno a la menos 1 se simboliza como arco coseno. Entonces, fórmula igual a función en Excel, arco coseno. ¿De quién? De la velocidad inicial en X. Conocemos esa velocidad inicial en X, celda de velocidad inicial en X. ¿Dividido en quién? En la velocidad, en este caso la velocidad final, porque estamos hallando la hipotenusa al finalizar el movimiento. Entonces, arco coseno de la velocidad inicial en X dividido en la velocidad final. Esto nos da un ángulo alfa representado en radianes de 0.92 radianes. Bien, siguiente dato que queremos hallar. La velocidad final en el eje Y. Entonces, fórmula sencilla también. Este es un cateto opuesto y los catetos opuestos se hallan multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo. Vamos a multiplicar esa hipotenusa, que es 10, la velocidad final, se multiplica por el seno, función en Excel, seno, del ángulo que acabamos de hallar. Listos. Esto nos da una velocidad final de 6 metros por segundo. Recordemos que en mi ejercicio nos dieron datos enteros, pero esto no necesariamente siempre tienen que dar datos enteros. Pueden dar con decimales. Bien, ya tenemos 4 respuestas. Siguiente respuesta incógnita que tenemos es el tiempo. Aquí aparece una ecuación de tiempo con unos signos negativos. ¿Por qué aparece velocidad final en Y con signo negativo? Porque estamos hablando de una ecuación vectorial. Y nos dice la ecuación vectorial que cuando la magnitud vectorial esté orientada hacia abajo, entonces utilice signo negativo. Por eso hablamos de esta menos velocidad final en Y. Por esta restricción estamos hablando de una ecuación vectorial. El profe Jorge ahí en Matemóvil nos da una explicación un poquito más detallada de las ventajas de utilizar
las ecuaciones vectoriales, que vienen siendo las mismas, la única diferencia es una flechita en la parte superior, que nos ayuda a la solución de estos ejercicios. Y el despeje entonces, bueno, y aquí también la gravedad aparece con signo negativo. ¿Por qué? Porque esa magnitud vectorial, la gravedad, aparece siempre hacia abajo. Hagamos el reemplazo de esa ecuación. Entonces dice, utilicemos un paréntesis. Ese paréntesis va para el numerador. Velocidad final en Y. Entonces, velocidad final en Y es el dato que acabamos de calcular. Menos velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y está por aquí arriba. Esta es la velocidad inicial en Y. Aquí me faltó incluir el dato negativo para hacer claridad. Menos velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y. Y eso se divide, dividido, entre paréntesis, menos la gravedad. Menos gravedad. Cerramos un paréntesis. ¿Listos? Respuesta. Esto nos da un tiempo de 1.42 segundos. Perfecto. Para finalizar nuestros ejercicios, lo único que nos están pidiendo es la distancia horizontal. Fórmula de distancia horizontal, la velocidad inicial en X por el tiempo. Fórmula sencilla, velocidad inicial en X, la buscamos aquí. Esta es la velocidad inicial en X. Se multiplica por el tiempo que acabamos de hallar. Respuesta. Nuestro vidrio estaba localizado a 8.56 metros del borde donde se lanzó ese balón. Y colorín colorado, nuestros 7 ejercicios han finalizado. Me alegra haberlos saludado, haberlos acompañado este ratico. Que Dios los bendiga. Muchos éxitos en sus actividades. Recuerden subir este archivo de Excel o el archivo de Excel de ustedes a su plataforma de Classroom. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao.